Creo que ya, ¿no? Sí, yo creo que este hijo de puta ya dijo. Vamos a ver. Ah, bueno, sí, ya dijo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que apenas están empezando a unir a este nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis, donde ya venimos desde hace alrededor más de 2 meses, donde venimos dando unas pinceladas, aproximándonos a este texto de Jane Hillman que se llama Reimaginar la psicología, un texto que al menos para mí y lo que me ha enseñado Alejo es que es como es la obra nodal de la obra central de la obra de Jane Hillman. Él tuvo otro paso más adelante donde traicionó a mi criterio esas primeras ideas que embosó en Reimaginar la psicología, donde hablaba del alma como proceso, del alma en sí misma, donde él desplegaba el alma de las necesidades humanas, demasiado humanas, deshumaniza la psicología, eso lo vamos a tocar más adelante, para centrarla en el logos de la psique, es decir, en el alma. Pero ya él después, en un momento, ya en obras como El Código del Alma, Tipos de Poder, en otros escritos, vuelve otra vez a lo humano, demasiado humano, a empezar a relacionar la psicología con aspectos personales de la vida cotidiana. Y bueno, a nosotros nos llama mucho la atención esta obra porque realmente eh, da a entender y se centraliza de la obra junguiana clásica, la refuta en muchos conceptos y en muchas ideas, y bueno, y lleva la psicología como a un segundo, la psicología junguiana a un segundo plano, al plano imaginal, al plano de las ideas, y bueno, al plano donde el alma se hace a sí misma más que en tener connotaciones en lo humano demasiado humano. Y bueno, ya venimos tratando ya de lo que es este texto, vamos la segunda imagen que es patologizar, donde ya estuvimos dilucidando entonces un poco de lo que es la patologización como fantasía arquetípica. Y bueno, ahí vamos, porque no le doy la entrada a Alejo. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, John. No te preocupes, a mí me queda bien, me queda bien que des la introducción porque voy compartiéndola en la página de la psicología como disciplina de la interioridad y en mi página. Déjame ver. Pues así es, John, pues ya llevamos un ratito aquí, ¿no? Y todavía no vamos a la mitad de nuestra revisión de la obra de Hillman, que es muy importante. Pues es que obviamente, y como lo decimos, cada sesión tiene muchísimas aristas de dónde ser retomado, ¿no? La obra de Hillman es riquísima y dentro del campo junguiano, a mí me parece que es el avance más importante después de la obra de Jung, este, en cuanto a los conceptos primordiales que Jung usó dentro de su trabajo. O sea, más adelante ya será revisionado, valga la redundancia, por Wolfgang Jägerich, pero por el momento entender a Hillman, digamos, es una puerta necesaria que nosotros tenemos que cruzar para poder entender la, ¿qué será? El verdadero espíritu del pensamiento junguiano puesto en movimiento en una teoría compleja que realmente le hace justicia a lo que Jung estipuló dentro de su propio trabajo. Cosa que, a mi parecer, y yo creo que también al tuyo, John, no hicieron otros junguianos, ¿no? Otros junguianos tan famosos como Erich Neumann, como von Franz, como Karl Mayer, como Edinger, por ejemplo, fueron Hardy. sí, 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 grandes analizadores o grandes repetidores de la obra de Jung, la entendieron muy bien, pero realmente se quedaron con la parte superficial, con la parte de afuera, con las palabras, no con el espíritu de las palabras. Y lo importante de una obra no es lo que dice, sino lo que hace con lo que dice, que es lo más importante, ¿no? Eso es parte de lo que platicaba Levique en su curso el lunes pasado. Sí, no, y lo que generalmente a mí más me llama la atención en relación a eso que vos estás diciendo es que ni Neumann ni siquiera los junguianos actuales, o sea,
fuera de Gigerich y otros, por ejemplo, como Stetton Marland también. Bueno, pero generalmente los junguianos clásicos, quienes participan entonces en todos estos congresos, en todas estas situaciones, no es más que la repetidera de un discurso tautológico, de un discurso que no ve más allá de, como si lo hizo Hillman y después como coge Giger y si le da otra vuelta aún más, lleva la psicología a un plano mucho más alto. Y bueno, y realmente la psicología junguiana, más como Jung la entendió y como vos estás diciendo, se quedó entonces con lo básico, ¿no? Se quedaron con lo básico, con las ideas bajas más sencillas o más a connotación a entender como complejos, arquetipos, mitos, cuentos de hadas, ánima, ánimo, sombra, que no es más como, digamos, los conceptos, como diría Enrique Eskenazi, como más fácil de asimilar una obra, pero la obra mucho más madura de Jung, sus tratados alquímicos, su obra más profunda, más madura, realmente fueron muy pocos los que fueron capaces de seguirla, entenderla o comprenderla o ver un poco más allá de esa obra. Y bueno, y lo que hacen es, como decir, estas tajando de las ideas de Jung y volver a decir lo mismo una y otra vez de forma diferente, pero que no aporta nada nuevo a lo que es el avanzar del pensamiento junguiano. Y que yo pensaba en estos días también algo que me llamaba mucho la atención. Yo no creo que si, no me acuerdo si fue Levica quien lo dijo, que por ejemplo, que cuando un junguiano tiene a un consultante en terapia, que no sepa nada de mitos, entonces ¿para qué le va a hablar de mitos? ¿Para qué le va a hablar si está Hércules, si está Odiseo, si está Perséfone, si está Artemisa, si está, bueno, que Teseo, Orfeo, etcétera, etcétera, si está Zeus, Hades, Poseidón? O sea, que en realidad, si el consultante no tiene un bagaje, entonces ¿para qué hacer eso? Si ya él mismo viene ya con una propia experiencia, con unos presupuestos, con una relación que no necesitan estar discurriendo o hipostaseando el fenómeno, poniéndole o falsificándole con mitos, con etiquetas, con cuanta situación que no posibilita ver desde lo cómo ve, siente, imagina, piensa y reflexiona sobre el acontecer de su propia vida, más allá del hito, del cuento, que, del arquetipo que el junguiano muchas veces le puede poner en consulta. Entonces eso es algo que a mí me pareció muy fuerte también entrar a reflexionar y que es muy importante también y que bueno, y que en la mayoría del discurso junguiano vuelven y van una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ahí, y bueno, y que en su momento cuando le replican o le refutan esos aconteceres, se enojan, no piensan, no reflexionan en eso, y bueno, tampoco tendrían por qué hacerlo, pero yo pienso que lo que fue Hillman y Gigerich dieron realmente, permanecieron dentro de ese espíritu, más allá de estar repitiendo lo que dijo Jung, es como dice Enrique Eskenazi, vieron, comprendieron y sobre eso vieron más. Sí, exacto. Y bueno, fíjate, el problema de Sí, se la, me fue Alejo. Ah, de que se la, me había ido. sí, sí, también te vi borroso. Debe ser la conexión. No sé si allá o acá, porque también ha estado fallando un poco en casa. Pero bueno, yo creo que el gran problema, el gran problema de la sobre mitologización dentro del campo junguiano es, o sea, no es precisamente el uso del mito para poder entender los fenómenos psicológicos. De hecho, Kiegerick los utiliza una y otra vez y no habla, sino es a través de imágenes míticas, pero el problema es quedarse con ellas, quedarse como si fueran las últimas explicaciones para poder entender fenómenos actuales, fenómenos de la realidad contemporánea que precisamente por su propia complejidad ya no se subsumen a la propia estructura de la época mítica. Que hace Hillman y que causa gran revuelo dentro del campo junguiano, por lo menos en los que lo leen, ya hemos dicho que Hillman pues, no es leído, no es alguien revisado, no es alguien que interese dentro del campo junguiano, pues porque exige mucho, exige una, primero un apego
hacia el concepto, perdón, hacia la teoría junguiana como espíritu, es decir, un verdadero compromiso con lo que en Jung se pensó. Ajá. O sea, no lo que Jung pensó, sino lo que se pensó en Jung y a través de la obra de Jung. Entonces, Hillman exige ese compromiso para el que no todos están, y la mayoría de los junguianos no están para eso. Además, exige una gran cultura, Hillman, es decir, él, de lo que hemos estado hablando hasta ahorita, ha tocado infinidad de temas en los que ni siquiera hemos profundizado, los hemos tocado muy de pasada y llevamos todo este tiempo analizándolo, precisamente porque las referencias culturales de Hillman son tremendas, son inmensas, y para poder abarcarlo todo es algo que realmente nos llevaría una vida completa para poder hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, dos temas que espero que a lo mejor lleguemos hoy es el de la alquimia y el otro el arte de la memoria. Esos dos temas son tremendos, son inmensos, y para abarcarlos pues necesitamos habernos metido un tanto en ese mundo que exige de nosotros, primero, tiempo; segundo, dedicación; y tercero, ¿cómo se llama? Una mente refinada que esté todo el tiempo atenta a la necesidad de sí misma de poder cultivarse cada vez más. Entonces, esto no todos los junguianos lo quieren, la mayoría de los psicólogos, y es que la psicología está construida de esa manera, la mayoría de los psicólogos buscan o buscamos formas técnicas de poder afrontar los fenómenos. Es decir, buscamos cómo poder resolver, buscamos cómo poder curar, buscamos cómo poder llevar a cabo ciertas acciones específicas sin preguntarnos cuál es la teoría detrás de esa situación, sin hacer el esfuerzo de poder entender la estructura teórica, que es en muchos casos una situación verdaderamente compleja, y que nos exige profundizar en esos procesos. Entonces, no es tan fácil, y para ello, pues hay que tener una disposición específica ante esa situación, ¿no? Sí, Tú ya lo habíamos platicado, ¿no? O sea, tú mismo le has preguntado a junguianos eminentes, qué piensan de la obra de Hillman, y dicen muy filosófica, ¿no? Como si ser filosófico fuera un problema o fuera una equivocación dentro del mundo psicológico, cuando al contrario, el psicólogo, John, tendría que ser antes que nada un filósofo, ¿sí? Porque la psicología, y esto es causa seguramente de esas caritas que de repente ponen en las publicaciones nuestras de enojo, de, ¿no? de enojo. Yo no sé por qué les enojará específicamente, me lo imagino, pero sería interesante, ¿no? Escucharlo alguna vez. eh, Afirmaciones como esta, ¿no? La psicología, John, es filosofía superada, ¿no? Sí, y es tanto así que eso mismo también le preguntaba a un analista colombiano de aquí que es reconocido, pero es muy mofón para mi criterio. Cuando yo le pregunté qué pensaba de la obra de Gigres, no, mira, para mí Gigres no es más que un filósofo. Entonces, donde no encontramos un pragmatismo, una herramienta o algo que hacer, entonces no sirve, porque entonces ahí podríamos estar arrancando en la misma cuestión de la falacia misma naturalista también en ¿No? relación a lo que entonces le preguntaba, no, que era muy filosófico y esto, y ese mismo analista junguiano que se mofa de que, por ejemplo, Hillman es el guía espiritual de su camino y uno ve que coge y distorsiona las ideas, las acomoda a su gusto, a su criterio y no es capaz de ver más allá de ellas mismas, sino que las sigue aterrizando a un plano junguiano, a un plano junguiano clásico. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde realmente está ese salto? O coge estas mismas ideas y las tergiversa como una cuestión personalista, muy vacua, instrumental, en función de un sujeto, más que de lo que está haciendo el alma misma. Entonces son cosas que realmente a uno le llaman muchísimo la atención en ese proceso, porque entonces al servicio de quién, Pero fíjate, pero de la falacia o de lo que el alma está mostrando en sí misma. sí, exacto. Dale. Eso que tú dices, pues es producto de la falta de compromiso de los psicólogos con su propio objeto. Es decir,
es em, un desarrollo muy natural de la falta de, ¿qué será? De, de ganas, ¿sí? De poder profundizar en estos temas de manera verdaderamente compleja, lo cual requiere un sacrificio realmente. O sea, requiere el sacrificio de nuestra propia vida en eso, porque leer a estos autores, profundizar en esto, pues obviamente no lo obtienes en un seminario de fin de semana o en un, ¿cómo se llama? O en un diplomado cada 8 días, ¿no? Es una cuestión de vida, o sea, es una cuestión de la que no te puedes zafar. Estás comprometido con ello todo el tiempo y todo gira alrededor de eso. Todo, o sea, es decir, desde el trabajo, desde la familia, desde tus propias ideas, se van construyendo y reconstruyendo alrededor de ese compromiso que se tiene con el tema, John. Y te lleva y te jala y no te permite hacer otras cosas. No te permite vivir la vida como lo hacen los demás. Es una verdadera posesión, es un verdadero compromiso. Ahora, otra vez aludiendo al título de la obra de Stephen Zweig, es una lucha contra el demonio, ¿no? Sí, sí, ya sé por qué todavía no he conseguido novia. Se ha agarrado, hermano, no hay tiempo para otras cosas. Bueno, sí. Muy bien, ya. Entonces, Oh, el tema con el que entramos es precisamente el que tú decías, ¿no? La falacia naturalista. Ese es un tema muy importante. Gilman, o sea, a partir de la primera sesión nos ha ido derrumbando las ideas prácticas de la psicología una por una. O sea, no ha habido sesión en donde no tengamos ¿cómo se llama? Que tirar a la basura varios de los elementos de la propia psicología como prejuicios que no han sido pensados de manera profunda. Entonces, eh, perdona que te interrumpa, solo dime quiero yo. hacer la connotación con una idea muy importante Sí, que le respondí en este momento a este analista junguiano, cuando le dije que si el alma está enferma, entonces, porque entonces hay que curarla, hay que cuidarla. A lo que el mismo Hillman dice, no hay que curarla, hay que dejarla ser tal como es. así es. No Sí. hay ni que tratarla ni que curarla, hay que dejarla ser tal como es. Ese Listo, principio, ya, quería hacer ese, ese, esa ese ese connotación. principio, ese principio que tú enuncias, John, es importantísimo dentro del pensamiento psicológico y es totalmente contrario a la corriente psicológica moderna, actual, que nosotros estudiamos en la universidad, en la cual nos especializamos, en la cual hacemos nuestros, ¿cómo se llama? Posgrados. Esa psicología, o sea, tiene como principio el cambiar al fenómeno, el transformarlo, el moverlo, el hacerlo diferente. Y las psicoterapias, el curarlo. Pero como tú dices, ¿qué pasa? O sea, y esto habría que preguntárnoslo como psicólogos, ¿qué pasa cuando un autor como Hillman nos dice que no tenemos que curar al fenómeno, que tenemos que dejarlo tal como está, que nuestro deber como psicólogos es salvar al fenómeno tal como es, ¿no? Eso, híjoles, a mí la primera vez que lo escuché se me hizo una revolución completa, pero bastante coherente en ciertos sentidos. Y ya cuando llevas un rato pensando esta situación desde esa premisa, pues obviamente surgen nuevos horizontes que antes parecían que no estaban ahí. Y estos esfuerzos de toda la psicología académica y científica, que tal como la estudiamos hasta este momento, pues parecen niñerías en contacto con esa gran idea de una psicología basada en la autonomía del propio fenómeno, ¿no? Si psicólogos como Carl Rogers hablaban de una psicología centrada en el sujeto, ¿no? Nosotros hablamos de una psicología centrada en el alma no como un substrato ni como un elemento metafísico, sino en el alma como una visión, como una idea que se va desarrollando y que se va desplegando alrededor de sí misma, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, regresando al punto de la falacia naturalista, precisamente es una de las ideas con las que nosotros, digamos, chocamos cuando hablamos acerca de
los fenómenos psicológicos, y que Hillman, cuando alude en su texto acerca de esta situación, pues nos revela que es precisamente lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Los psicólogos, en cuanto a las imágenes de la propia psique, las que aparecen en los sueños, las que aparecen en la fantasía, las que aparecen en la imaginación diurna, por ejemplo, tienen siempre una connotación de reflejo de la realidad. Es decir, la imagen, la fantasía, retoma los elementos de la propia percepción para construir, digamos, un discurso mitologizante. Pero no es que la fantasía surja de la propia relación del sujeto con el mundo, ¿no? Al contrario, la fantasía y la imaginación surgen primero, son el contexto en el cual el sujeto observa el mundo que está frente a él. Y a partir de esa observación, ¿sí? Atravesada por una imagen fantástica, el sujeto va percibiendo. Es decir, la persona no ve a través de sus sentidos. Sus sentidos son, primero, imaginación. Entonces, cuando los psicólogos, por ejemplo, vemos, y sobre todo los psicólogos junguianos, porque obviamente esto no lo vamos a ver en otras corrientes, pero cuando los psicólogos junguianos, por ejemplo, analizamos un sueño, en el sueño puede aparecer un elemento de la naturaleza o un elemento de la vida cotidiana del sujeto. Y entonces lo primero que hacemos nosotros es observar cuál es su relación y cómo se puede comparar con algún elemento externo parecido, ¿no? Dice Hillman, ¿no? Aparece un árbol enfermo dentro del sueño, entonces yo como psicólogo lo comparo con un árbol normal y digo, este árbol enfermo no tendría por qué estar enfermo, entonces su enfermedad implica que hay una patología que hay que curar, que hay una patología que hay que cambiar, porque el árbol no tiene que quedarse así, el árbol tiene que curarse, el árbol tiene que ser un árbol sano, tiene que contener todos los elementos que permitan que se parezca al ideal natural que nosotros tenemos ¿cómo se llama? En nuestro propio perjuicio. Ese ideal natural ni siquiera está en la naturaleza, porque en la naturaleza nunca hay árboles perfectos, siempre hay árboles diferentes unos de otros. Y en la imaginación, menos, porque cada imagen que aparece en el mundo de la fantasía no es comparable con ningún otro elemento distinto de sí mismo. La imagen contiene todo lo que necesita dentro de sí. Este es un estatuto de Giegerich mucho tiempo después. Nosotros podemos decir entonces que cuando una imagen aparece en el proceso psicológico, en la psique del sujeto, esta imagen no tiene por qué ser comparada con nada más. El árbol enfermo tiene que estar enfermo. ¿Sí? El árbol enfermo no tiene que ser cambiado, ni transformado, ni Ni curado mejorado. ni mejorado dentro de la propia psique del sujeto. El árbol enfermo es lo que necesita en ese momento, porque es una expresión propia del alma, ¿sí? De este proceso de la conciencia observándose a sí misma a través de la construcción de imágenes. Y, por lo tanto, si nosotros dejamos de atender a ese fenómeno, a esa imagen que se nos aparece en pos de un ideal que nosotros tenemos sobre cómo tendría que ser, entonces ya lo abandonamos, ya nos fuimos muy lejos de ese fenómeno por algo que no le corresponde. Y al final acabamos imponiendo sobre ese fenómeno nuestra propia necesidad inconsciente, ¿sí? No inconsciente porque venga del inconsciente, sino inconsciente porque no somos nosotros, no hemos reflexionado acerca de ella y por lo tanto se nos oculta a nuestra propia razón. Sí, y fíjate que eso, generalmente eso en la psicoterapia junguiana suele ocurrir mucho. Por ejemplo, lo que este sueño, por ejemplo, mi mamá, mi papá aparece, por allá mi hermanito, esto cómo se ve reflejado entonces en relación con mis hermanos en el afuera, con connotación desde el afuera, qué está ocurriendo. Y, o sea, si el sueño no tiene una connotación que se ve reflejada en el afuera, entonces no sirve para nada, no sirve para nada, según como establece un analista junguiano que se llama Robert, dice que si el sueño no tiene un significado como tal en el afuera, entonces el sueño no sirve de nada. Entonces, pues,
¿Cómo así? O sea, es decir, o sea, que el sueño tiene que estar comparado con estas connotaciones que estamos hablando, naturalistas, cotidianas, en pro de lo externo y no en relación a lo que está estableciendo la propia imagen del sueño, que no tiene que ver con connotaciones ni de compensación, ni de autoayuda, ni ser feliz, ni bueno, etcétera, etcétera, sino que es un proceso que se está dando en sí mismo y, y entre menos lo contamine uno con elementos de afuera, es más profunda esa reflexión del sueño sobre sí mismo. Lo que pasa es que eso es un trabajo muy fuerte, eso lo conversaba con Luis Orozco en un momento cuando decíamos que generalmente siempre estamos contaminando las imágenes o lo que llega siempre con elementos exteriores. Lo que pasa es que es muy complicado, es muy complicado. Pero realmente ese es el esfuerzo al que nos invita Hillman. Y eso que si lo planteáramos desde Gigeri sería aún muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque es complejo, porque estamos hablando de sí, que estamos hablando del alma, que en sí misma es complejidad pura y dura, es compleja. Entonces, cuando nosotros se intenta, por ejemplo, por medio de connotaciones entonces de la razón técnica instrumental, como diría Heidegger, de connotaciones materialistas, de dar ese paso entonces del naturalismo a lo científico, de estar siempre en la cuestión externa del fenómeno, de poder encajarlo con algo desde afuera, estamos perdiendo la imagen viva del fenómeno, la fantasía pura, en este caso de la depresión. ¿Para qué le estamos metiendo a la depresión entonces el mito, el cuento de hadas? Ay, sí, estás por allá como Perséfone, estás por allá en el inframundo, deprimida y que no hay qué. ¿Y por qué meterle un elemento mitológico? Bueno, mal lo haría, pero lo que pasa es que ahí se me fue pronto otra connotación, pero por ejemplo relacionarlo con temas de la vida cotidiana o desde la afuera, o con un neurotransmisor, etcétera, etcétera, que eso no estoy diciendo que no sea relevante, pero hay que mirar en sí misma cuál es la conciencia que tiene esa depresión, cómo está, o sea, es como se está haciendo el alma y cómo nosotros vemos a través de eso. Entonces, si caemos en esa falacia del naturalismo, de estar poniéndole a la imagen, a la fantasía pura, elementos o relacionarla con elementos desde la afuera, estamos perdiendo la imaginación viva de lo que se está desplegando ahí en sí mismo. Sí, exacto. Y fíjate que el resultado de eso que tú dices, John, cuando nosotros, cuando nosotros damos primacía a lo que percibimos y lo consideramos sobre lo que fantaseamos, eh, esto degenera en materialismo, ¿sí? Es decir, en esa necesidad básica en donde la psique, dice Hillman, debe obedecer a las leyes perdón, en donde la psique debe obedecer las leyes de lo físico, es decir, de lo material. Sin embargo, el, la, la, como lo podemos observar nosotros en los sueños, ¿sí? El mundo de la imaginación, el universo de la fantasía, es un universo completamente diferente al natural. Es distinto, es una matriz completamente más compleja, más rica en algunos aspectos, pero que además le dan forma a la visión que tenemos acerca de lo natural. Nosotros no vemos a través de nuestros sentidos, ya había dicho yo, sino que vemos a través de la imaginación. Y por lo tanto, si nosotros subsumimos precisamente el amplio mundo de las imágenes de la fantasía a el pequeño mundo del universo que podemos nosotros percibir con nuestros sentidos. Entonces, ahí tenemos un problema porque eh, le quitamos profundidad a la propia alma, ¿sí? Le quitamos profundidad y además, es decir, no solamente cometemos un pecado contra el alma en ese sentido, sino que además también achicamos el mundo que está fuera de nosotros. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero podríamos decir que el gran problema es que cuando nosotros atrapamos ajá, al espíritu, al alma dentro de la materia, entonces en ese sentido, nosotros no le hacemos ni justicia al alma ni justicia a la materia, sino al contrario, descomplejizamos ambos y el mundo se vuelve cada vez más pequeño, el mundo se vuelve cada vez más sencillo en ese sentido
Y la sencillez podría parecer algo muy prometedor, pero también eh, no nos permite observar la verdadera altura y la verdadera magnitud de lo que significa precisamente el alma. Pero precisamente no, lo que es paradójico aquí, que supuestamente los que deberían hacer psicología son los que menos hacen psicología, porque en función de eso, vamos que en relación al psicólogo va al naturalismo puro y duro del mismo fenómeno, es decir, usted no tiene por qué estar deprimido, sufrir esas fantasías que usted tiene por allá, eso no tiene por qué existir. Entonces lo que hacen es poder, es decir, desatender el fenómeno que se está dando ahí para que el sujeto produzca, rinda, sea feliz, se adapte a una sociedad. eh, Vamos a hablarlo como dice Byung Chul Han, el sujeto piensa que está siendo exitoso, pero lo que está haciendo en realidad es que se está explotando a sí mismo. Entonces, es decir, donde si no hay realmente lo que procura entonces la psicoterapia precisamente es a un naturalismo científico puro y duro y un reduccionismo como tal de la imaginación del alma. Entonces, ¿qué tenemos cada vez más lo que nos vamos enfrentando día a día? Es decir, que nuestra visión como tal del mundo como tal de lo que vemos se achica cada vez más, es decir, porque la imagen, la imaginación que tenemos o con las imágenes que vemos al mundo son muy reducidas. Entonces, por eso Hillman constantemente nos está diciendo, el alma necesita ideas, pues entonces podemos decir, el alma constantemente está necesitando imágenes, pero entonces, si precisamente podemos salir de esta connotación naturalista, es decir, no solamente el sujeto que rinde, que produce o que el psicoterapeuta coge y relaciona los hechos de la imaginación con hechos de la vida cotidiana, productiva, de rendimiento, de felicidad, de trabajo, etcétera, etcétera, sino como con una connotación misma del alma en sí misma, del fenómeno en sí mismo que se está gestando. Podría haber esa posibilidad de que sí o de que no, pero de atender lo que en ese momento está llamado a atender y es saber por medio de eso que le está ocurriendo y que el trabajo como tal del psicoterapeuta es poder acompañar, atender ese proceso que se está dando ahí. Así es. Fíjate, ahí hay una anécdota que me recuerda esto, una anécdota de, bueno, dos, una mía y una de Jung. Hágale, hágale. Una anécdota que contaba Joseph Campbell en una conferencia sobre Jung, eh, decía, ¿no? O sea, decía que Jung precisamente en una conferencia, una persona del público le había preguntado, bueno, pero ¿y a mí de qué me sirve saber todo eso que usted nos está explicando, ¿no? O sea, yo he vivido felizmente durante toda mi vida sin saber eso que usted nos dice. Y Jung le decía de manera, creo que un tanto injusta, ¿no? Pero muy curiosa, le decía, bueno, un perro realmente es muy feliz viviendo la vida sin saber todo esto, pero no deja de ser la vida de un perro, ¿no? Otro, ¿sí estamos ahí? Ah, estamos ahí, te me Sí, 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 congelaste un estamos rato. ahí, hágale, hágale, hágale. Otra, fíjate que hace tiempo yo escribía continuamente en un blog, hace muchos años, de hecho, hasta que leí a Gilman, ya no pude volver a escribir de manera de manera cotidiana como antes lo hacía. Pero en ese blog alguna vez, ya no recuerdo la publicación de qué trataba, seguramente una publicación, contra el capitalismo, cualquier cosa así. Pero bueno, el punto es que una persona me comentaba una situación, me decía: bueno, pero mira, yo soy muy feliz, me decía, porque tengo una familia, tengo una hermosa esposa, tengo un buen trabajo y tengo un coche y una casa. Y son cosas que tú, con todas esas ideas, nunca vas a tener. Con lo cual se me dio mucha risa porque realmente, pues él me juzgaba porque pensaba que porque tenía esas ideas, pues a lo mejor yo no podía acceder a esas situaciones, ¿no? Pero pero lo otro era, lo que se me hacía más curioso era cuál era su idea del mundo acerca de el alcance de su propia acción dentro de la existencia, que se reducía a esas cosas solamente, ¿no? A una casa, una hermosa esposa, un auto, ¿no? Un buen auto,
O sea, estos eran sus límites, el límite de su universo. Su universo nada más terminaba ahí, no había otra cosa más. No era la vida en su propia connotación como sujeto, había perdido luz, había perdido completamente toda la profundidad que tenía. Pues nada más esos elementos eran los que le daban sentido a su propia existencia. Era, a mí me parecía algo muy triste porque obviamente no es un problema de este sujeto, es un problema del mundo en particular, ¿no? Es un problema en donde el contexto socioeconómico obviamente nos obliga y nos lleva a entender el mundo el universo, el mundo en el que nos encontramos de formas cada vez más simples, en donde solamente alguno que otro sí, se especializa en campos cada vez más pequeños, ¿no? La sobreespecialización de la que tanto se habla tiene también esa misma connotación. No nos permite, eh, por ejemplo, poder entender el mundo desde la complejidad que lo hacía el hombre del Renacimiento. No todo hombre del Renacimiento, obviamente, sino los grandes sabios del Renacimiento, ¿no? Leonardo da Vinci, Pico de la Mirandola, Giordano Bruno, que entendían la creación y el mundo de maneras amplias. Nosotros ya no tenemos esa oportunidad como tal, porque las grandes mentes se especializan en algunos elementos particulares y esos elementos particulares no dejan de ser sino fantasías que están atravesadas por la gran imagen que es la ciencia. La ciencia la ciencia es una fantasía que no se permite la conciencia de que es fantasía. Entonces, estos grandes, por ejemplo, los grandes neurólogos que están abocados al estudio del cerebro como el asiento del pensamiento, el asiento de la cognición, el asiento de la conciencia, ¿sí? No se dan cuenta que precisamente su propia necesidad de asumir estas situaciones es una imagen en ellos que los lleva a tener que hacer esta situación, pero los lleva de una manera inconsciente en la que ellos no son abiertamente, no reflexionan abiertamente sobre aquello hacia donde están siendo llevados. Son arrastrados por estas imágenes en particular. Y esa es una situación interesante, John, porque eso quiere decir que no podemos librarnos del mundo de las imágenes y de la fantasía. El mundo de las imágenes y las fantasías se impone sobre nosotros, es algo que nos guía y que nos va mostrando el camino a través del cual vamos caminando. Y tenemos de dos, o entendemos, ¿sí? Estas fantasías y las asumimos como tales, o somos llevados por ellas en particular con síntomas, ¿sí? O con ¿cómo se llama? O con la construcción de falacias alrededor de nuestro propio pensamiento y de nuestra propia eh, elucidación del universo en el que nos encontramos. Sí, sí, fíjate que eso me hiciste acordar también de una pequeña anécdota. Yo estaba en la ciudad, estaba dando una vuelta y me encontré con un muchacho, con un ingeniero electrónico, muy letrado el hombre. Entonces nos pusimos a hablar. Cuando yo le dije, lo que pasa es que a ti, tú no eres libre en realidad completamente, porque resulta que cuando tú quieres hacer una cosa, resulta que hay un fenómeno del externo que que te dice no lo puedes hacer porque te niega lógicamente y se te impone. Entonces ahí hay una contradicción en realmente que somos libres y realmente otras cosas que podemos hacer, pero que no podemos hacer entre lo que queremos y entre el ser y no sé qué. Entonces me dice, eso no es ninguna contradicción. Eso no es ninguna contradicción, eso es sino lógica. Si yo sé que está ahí, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y yo, eso es lógica. Y yo, así es sencillo. Uy, no, hermano, usted vive muy bueno. Entonces, me llamaba mucho la atención porque es decir, o sea, entonces se caemos como a un simplismo en las cosas, o sea, sin de pronto ver como esas, pues cuando la imagen es, también reducimos, es como la forma que también tiene cada quien de captar como esa propia experiencia del alma misma también, pues me parece eso lo que es muy curioso y bueno, y en la medida de que estamos en este mundo cada vez más globalizado, interconectado, o sea, hay una sobreabundancia de, como diría, hay una sobreabundancia
como de imágenes externas, o sea, ya todo nos viene dado desde afuera, entonces no hay que reflexionar, no hay que pensar, no hay que, como es de sentido a a aquellas imágenes que nos guían y que se nos imponen, entonces le quitamos esas o de pronto, por decirlo así, reprimimos esas por darle lugar a las que se nos vienen desde afuera, entonces, ¿cómo sería? Entonces, eh, sigue la moda, sigue estas ideas, sigue entonces esta ideología, etcétera, etcétera. Entonces ya las imágenes nos vienen desde afuera. Entonces por eso decía, lo había publicado Luis Orozco en su momento, yo no sé si lo trajo desde Lalo, sí sé, no sé, cuando él decía que sale más, que es más caro el mercado espiritual que el mercado material. Entonces, ahí es donde uno dice, es más caro el mercado de las imágenes que lo mismo material porque en realidad no nos venden ni siquiera un producto, nada, lo que nos venden es una imagen. Sí, 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 sí. De hecho, te digo, o sea, esas fantasías atraviesan toda nuestra existencia y todo nuestro entendimiento en cada una de las disciplinas del conocimiento. Incluso, por ejemplo, dentro del mundo de la psicología tenemos una miriada de fantasías que van constituyendo lo que nosotros estudiamos como psicólogos y la forma en que abordamos los fenómenos psicológicos. Y eso es algo que no nos preguntamos, no sabemos ¿cómo se llama? En este sentido, que, eh, ¿cómo lo podemos decir? ¿Cómo asumimos esas mismas fantasías sin ser conscientes de que las asumimos, sin poder de verdad pensar sobre aquello que nos está atravesando como sujetos del cual, eh, perdón, ante las cuales estamos expuestos completamente? Fíjate que, por ejemplo, hace poco, de hecho terminé hace poco un posgrado en neurociencias y precisamente o sea, en el ámbito de la educación nosotros nos damos cuenta de cuántas fantasías, cuántas ideas de las cuales no reflexionamos hay en el ámbito de la educación que se repiten y se repiten y que además están están estructuradas como si fueran la panacea o el contexto irrevocable de una educación para el futuro, ¿no? O sea, conceptos como las inteligencias múltiples, conceptos como la bilateralidad de los hemisferios cerebrales y todo eso, El que, que, transhumanismo. que ya cuando los revisamos de manera profunda, vemos que, por ejemplo, no tienen ningún sustento científico, ¿no? Nosotros hemos hablado aquí mucho de que la ciencia es una fantasía, pero también es una fantasía interesante y es una fantasía que tiene que ser, digamos, tomada en cuenta por su gran aporte y porque es el eje transversal a través del cual la cultura desde hace varios siglos se va desarrollando, ¿no? O sea, sí es una fantasía, pero es una fantasía nodal. Ahora, así, sigan. No, no, dale, dale, sigue, sigue. No, más bien ya iba a volver a la falacia naturalista. No, bueno, por eso. Por ejemplo, en el ámbito de la falacia naturalista, John, algo que no nos preguntamos como psicólogos para que pueda suceder esto es cuál es la diferencia entre naturaleza y cultura, ¿no? El psicólogo, el psicólogo cuando no hace esta diferenciación entre lo que es la naturaleza y lo que es la cultura, pues entonces tiende a confundir una y otra constantemente. Esto es algo que pasa en el sentido común cotidiano. Yo lo veo, por ejemplo, no sé si en tu país, John, pero por ejemplo en mi país ahorita está muy de moda estos conceptos del feminismo, de la búsqueda perdón, de la legalización del aborto, de este, ¿cómo se llama? Eh, de los derechos de los diversos géneros, ¿no? Del Ah, sí, de los movimiento, no binarios y esas marañas. ajá, LGBT, quién sabe cuántas. LGTBIQ, creo que es Ah, más o menos sí, así. no, Perdón, perdón si lo pronuncio mal. sí, no, yo también, la verdad es que yo no he profundizado en cuántos hay y me parece que es un tema muy interesante, pero fíjate que cuando yo, y sin profundizar en realmente la validez o no de estas situaciones,
Me parece que ahí tendríamos un debate si lo hacemos, pero hay un factor que a mí me parece muy interesante en estas discusiones entre los conservadores, podríamos decir, y los liberales en cuanto a este sentido, ¿no? Y Sí, uno es que todos, en todos estos temas, tanto en el aborto, tanto en los nuevos géneros, y en estas situaciones, por ejemplo, que tocan al feminismo, eh, usan el concepto de naturaleza como excusa, ¿no? Es decir, para algunos, sí, la naturaleza, es decir, hay un montón de fantasías que le dan validez a sus propios argumentos en base a lo que cada uno entiende por naturaleza, ¿no? ¿Y qué es la naturaleza? ¿No? Es decir, si nosotros nacimos hombres, tenemos que ser hombres, si nosotros nacimos mujeres, tenemos que ser mujeres, porque la naturaleza lo dice. Y entonces ya estamos ahí en ese punto, por ejemplo, ¿sí? Te digo, sin tomar, sin buscar aquí un partido en particular, lo que estamos haciendo es tratar de entender un fenómeno humano a través de un fenómeno natural y una comparación con la naturaleza, lo cual no es válido, lo cual no se puede, por una simple razón, y es que es muy específica, porque la existencia humana, la estructura del humano, ¿sí? Está construida alrededor de la cultura. Nosotros, a diferencia de los animales, ya no somos entes naturales, ¿sí? Para los animales, el mundo está dado, sus instintos les son propios. El animal tiene una identidad con la naturaleza de la cual no puede escapar. El tiempo para el animal es siempre el presente, siempre la hora. No puede escapar de esa situación. Por eso su conciencia no es igual a la nuestra, no, porque su pero conciencia no ha pasado por ese proceso, por ese salto en donde a través del asesinato de sí misma, ¿sí? Se ha construido sobre sí. O sea, sí, no se ha negado la conciencia en ellos. sí, En nosotros, ¿sí? La conciencia dio un salto que nos diferenció completamente. Nos hizo ver al mundo de manera completamente distinta y desde entonces nosotros ya no estamos, digamos, insertos dentro de la naturaleza como tal. Ajá. Es decir, no es que la naturaleza no nos toque, obviamente, tenemos un cuerpo, tenemos necesidades físicas y todo eso, y somos un cuerpo en particular. Pero este cuerpo, como dice Gilman, ya es una ciudadela de imágenes. Antes que nada, es una imagen. Antes que nada, es una fantasía. Y por lo tanto, es una estructura eh, cultural, ¿sí? Que va reconstruyendo los elementos naturales en formas que antes eran inéditas. Esa es la razón por la que el ser humano puede construir y destruir el mundo de las maneras en que lo hace, pues porque precisamente ha sido partícipe de un proceso contranatural, de un proceso en donde la naturaleza, al verse a sí misma, se niega y se encuentra en un nivel completamente distinto a sí misma. La cultura, podríamos decir nosotros, no es otra cosa sino naturaleza negada, naturaleza contradicha consigo misma, ¿no? Fíjate que hay un poema que me gusta, este, eh, que se llama Beppo, es de Borges. Déjame te lo leo, es muy sencillo y muy rápido. Dice, el gato blanco y célibe se mira en la lúcida luna del espejo, y no puede saber que esa blancura y esos ojos de oro que no ha visto nunca en la casa son su propia imagen. ¿Quién le diría que el otro que lo observa es apenas un sueño del espejo? Me digo que esos gatos armoniosos, el del cristal y el de caliente sangre, son simulacros que concede el tiempo, un arquetipo eterno. Así lo afirma, sombra también, Plotino en las Eneadas. ¿De qué Adán anterior al paraíso, de qué divinidad indescifrable somos los hombres, un espejo roto? ¿No, John? Esta situación precisamente nos pone en contacto con esa situación. Mientras el gato de Borges, Beppo, se ve en el espejo y no reconoce su imagen, ¿sí? No reflexiona sobre la imagen que está ahí presente, no se ve a sí mismo en la imagen,
Nosotros no solamente nos vemos en la imagen, es decir, la imagen nos observa a través de nosotros. Y eso es precisamente la diferencia entre la naturaleza y la cultura. Sí. Y cuando queremos nosotros delimitar un proceso psicológico, una imagen psicológica, a un proceso natural, no podemos primero, o sea, no podemos por contexto, no podemos porque no es posible, es decir, no podemos salirnos de la imagen y de la imaginación, y por lo tanto lo que hacemos es simplemente negar que estamos imaginando y expresar una fantasía materialista. Y segundo, en ese esfuerzo intentamos, hacemos o pretendemos quitarle precisamente el camino de construcción de contradicciones, el camino dialéctico, podríamos decir nosotros, que la propia conciencia ha construido a lo largo de su propia historia. Sí, que generalmente cuando a mí me preguntan eso, ¿cuál es la diferencia entre los animales y nosotros? Ah, ellos tienen conciencia, sí. Digo, ah, ellos tienen conciencia, pero ellos no tienen conciencia de la conciencia como si lo tenemos nosotros. Entonces, fíjate que ahí es donde a mí me llama mucho la atención eso que vos decís, porque cuando se dio ese salto a la conciencia y a ese mundo de las imágenes, eh, el mismo Jungiano quiere volver a conectar al sujeto con la naturaleza, volverlo a conectar con un útero simbólico, volverlo a conectar con algo de lo que ya él está encendido hace mucho rato, es decir, donde ya ese corte se dio, donde lo que hay que atender es el alma que se está dando en un proceso que es una imaginación constante, que vemos a través de ella, que se construye a partir de ella, pero entonces cuando mencionabas este tipo de, esta relación que se da, es que no voy a tocar esos temas porque eso aquí sería muy polémico, digamos, con lo que vos estás mencionando con estos, con la comunidad LGTBIQ y bueno, y con la legalidad del aborto y todo esto que, ay, es que son cosas naturales o esto, yo pienso que son más bien como formas del humano, pero que intentan hacer parte, o sea, que como la cultura en sí misma y que está en un proceso, perdón, no las quiere aceptar, entonces buscan su justificación en lo natural para poder ser incorporado dentro de lo cultural, Ujú. pero que no es así porque es una connotación entonces reduccionista entonces de poder de utilizar de chivo expiatorio a lo natural para poder hacer parte de lo cultural, pero Sí, que eso es generalmente también lo que utilizan los mismos psicólogos, los mismos terapeutas, utilizan de chivos expiatorios las falacias naturalistas, científicas, para dar cuenta o para poder entender o introducir un fenómeno psicológico, es decir, para poder entender y comprender aquello que está ocurriendo en la psique. Eso no es culpa tuya, eso es culpa de un proceso natural, etcétera, que se está dando, o esto, o podemos relacionar esto de tu vida con lo que se está dando en el afuera. ¿Dónde está entonces precisamente la creación de la imagen, el mundo de lo imaginal que constantemente nos está atravesando y que por ende vemos por él, vemos a través de él? Es que no hay, como es decir de otra forma, no nos podemos salir de él. Y hasta incluso, es que el mismo, la misma ciencia es una imagen, es una metáfora, que como decía en su momento y en el espíritu de la época en la que nos encontramos, la que más firmeza y solidez tiene, pues claro, toda una vida, pero no deja de seguir siendo una imagen. exactamente, ¿no? Y en estos movimientos, fíjate que yo reduzco y a lo mejor ahí eh, peco de ingenuidad, John, pero yo creo que si, por ejemplo, Yo también. en estos elementos, John, del que hemos estado hablando, ¿no? Del debate sobre el género, del aborto y todas esas situaciones, si más que intentar justificarlo desde un ambiente natural, tanto los que están en contra como los que están a favor, ¿sí? Lo pudieran observar en su propia connotación como un proceso cultural al que habría que aludir en términos de derecho, de política y de economía, por ejemplo, digamos, la situación sería un poco más sencilla, ajá, porque ya no estarían en los vericuetos falaces, obviamente, de si esto se apega a algo que nos es ajeno de todos modos, que es la naturaleza como tal, ¿sí? Sino que, pues,
como cultura, como procesos culturales, es algo que tenemos que debatir como sociedad, es algo que tenemos que construir ir, digamos, asumiendo, también como los constantes cambios sociohistóricos que se van dando a pesar de que nosotros no queramos, ¿no? Es decir, incluso podríamos nosotros preguntarnos hasta qué punto la difusión perdón, la expansión de los géneros implica la eliminación del concepto de género, por ejemplo, ¿sí? Y además la sumisión de la propia sexualidad o de la fantasía sexual, ¿sí? Y de la función reproductiva, en ese sentido, a una, a una, a una línea que muchos han denominado transhumanista, ¿no? Es decir, en el sentido de que se termina, por ejemplo, el hombre se exime, el hombre puede estar en el proceso de emanciparse de su propia corporalidad, ¿no? Es algo bien interesante, John, en ese sentido. Pero bueno, sería pensarlo un Pero poco de más. hecho eso no es lo que está ocurriendo, pero de hecho si lo fuéramos a pensar como imagen, eso no es lo que está ocurriendo. Así Pues, o es. sea, por ejemplo, en un sentido, por ejemplo, con el transhumanismo, entonces, de cómo a través de toda esta inteligencia artificial ya se empieza a negar la instancia o la limitación que tiene el cuerpo para volverlo mucho más potente, más ágil. Eso no es lo que creo que hasta incluso están haciendo ciertas fuerzas militares o hasta incluso la misma psiquiatría. La misma psiquiatría, por ejemplo, en personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos, lo que hacen es que le instalan un electrodo en el cerebro y le controla la cantidad de impulsos que transmite para poder controlar eh, ese trastorno. Entonces uno dice que hay, o sea, que con estas connotaciones, es decir, de la inteligencia artificial, de todo este desarrollo tecnológico, es decir, está bien, es decir, una negación del cuerpo y las limitaciones que en sí mismo tiene y volverlo muchísimo más potente. O sea, es una cosa súper loca. Sí, y eso ya lo tendríamos Ay, que pensar en otro nivel, John, porque, bueno, ya ahí habría que retomar una de las ideas eh, Llegué. subyacentes de Hegel, ¿no? En donde Claro. él alude que el hombre es irrelevante ya, ¿no? El hombre ya no es el campo de la conciencia y por lo tanto estos procesos como por ejemplo la inteligencia artificial, la economía, la tecnología y toda esa situación, pues ahora denotan el verdadero sentido de, de la dirección de la propia conciencia, ¿no? Pero te digo, esa situación ya se sale de nuestro propio tema. Sí, Fíjate, sí, ya, sí. Dale, perdón, dale, dale, dale. lo que pasa es que hay un par de comentarios interesantes, mira. Dice Dharma Lila Chan y que se conectan. Actualmente ha proliferado la materialización de las imágenes por la ola de la búsqueda espiritual. Y dice Cristian Abraham Sánchez, yo pienso que buscamos formas materiales para dar sentido a la existencia porque es una referencia directa y rápidamente entendible. Cuestiones como las emociones u procesos internos de la psique aún son hechos que, desde mi perspectiva, aún son poco entendidos y por lo tanto forman una referencia quizás difusa. Yo estoy completamente de acuerdo con estas dos connotaciones, Claro. porque precisamente una de las Y los necesidades, mismos psicólogos, o sea, sí, ahí hay que volver que precisamente son los mismos psicólogos quienes vuelven difusos, materialistas los procesos del alma. Son ellos mismos los que se encargan de hacer esas materializaciones. O todo el tiempo estas concreciones desde el afuera, entonces lo espiritual hacia afuera, etcétera, etcétera, sin que se den cuenta, sin que se den cuenta, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque resulta que la psicología tal y como la conocemos ahora está en una connotación al servicio de una connotación política, económica, que se va desarrollando. Porque ¿qué le interesa? Que el sujeto produzca, rinda y sea adaptable. Entonces, es decir, en el afuera. exactamente. Y además tienen razón, es decir, hay una búsqueda de facilidad, porque hay mucha sencillez en poder decir que el cerebro piensa, que el cerebro está enamorado, ¿no? Hay un español, este, no recuerdo cómo se llama, un divulgador de la ciencia que habla mucho sobre estos temas, se me va No el es nombre. Eduardo Ponce que ya murió. Exactamente, ¿sí?
Eduardo Punset, o sea, hablaba de estas situaciones, el cerebro enamorado, ¿no? El cerebro hace, como si el cerebro fuera un factor. Fíjate que cuando los científicos hablan acerca de estos elementos, cuando, digamos, materialistas sobre la conciencia, eh, ellos no se dan cuenta, no lo asumen como tal, pero, digamos, utilizan, eh, hipostasían los elementos, los elementos materiales aún más, es decir, los convierten en factores, en daimones, los convierten en entes animados que construyen, que hacen, que piensan, que actúan y que tienen una vida particular. Es interesante, porque ellos no se dan cuenta de esa situación, pero cuando hablan en sus libros acerca de las estructuras cerebrales, por ejemplo, cuando ellos eh, expresan la complejidad de los elementos que se van desarrollando y que dan como consecuencia los procesos cognitivos, todo esto, si nosotros lo observamos, tiene un matiz animista, ¿sí? Es decir, hablan como si estuvieran vivos por sí mismos, ajá, como si tuvieran una propia conciencia. Esta conciencia que le atribuyen a la neurona, esta conciencia que le atribuyen al cerebro y del cual no se dan cuenta, ¿sí? No es otra cosa, sino la propia imagen que se ha metido en ese propio fantasear y ha puesto su granito de arena, ¿sí? Ha puesto su propia necesidad en esos elementos. Y es muy curioso. Fíjate, alguien que hablaba de esa situación es precisamente Patrick Harpur en su libro, El juego Realidad, secreto de los filósofos o en la realidad daimónica. en la realidad daimónica. En la realidad daimónica hay un apartado, o no me acuerdo si es en el juego secreto de los filósofos, John, pero hay un apartado que le dedica, por ejemplo, precisamente a la fantasía científica, y pues, o sea, nos muestra cómo desde la fantasía de la física cuántica, cuando habla de estas partículas subatómicas que están y no están, que desaparecen y desaparecen, que son solamente probabilidad alrededor de un núcleo que también es probable, ¿no? Hay un matiz daimónico en ese mismo elemento, ¿no? El daimón, dice Patrick Harpur, se cuela en la racionalidad científica, en esta fantasía que no acepta que es fantasía, y la convierte también en una imagen a analizar. Sí, claro, es que lo que pasa es que una de las cuestiones que surge con el paradigma científico es que necesita la certeza, necesita la verdad, o sea, necesita lo tangible, o sea, no se permite fisuras, no se permite la parte maleable o en movimiento como tal de las cosas, sino que necesitan tener las certezas absolutas. Entonces, por eso, por ejemplo, como vos estás diciendo, hay una hipostasia, hay una hipostación constantemente. Y y eso mismo pasa con los fenómenos psicológicos, que por eso, ya voy a decir, es que Hillman establece que, por ejemplo, la falacia naturalista, porque hay una cuestión de hipostasis constantemente en las imágenes. Constantemente se falsifican, constantemente se reducen, constantemente se niegan. Entonces, ¿qué? Por lo que está diciendo ahorita, por las imágenes de la afuera, por las imágenes que se nos vienen desde afuera, porque no queremos pensar, no hay una reflexión sobre sobre aquellas imágenes mismas que nos están constituyendo y que se nos imponen con tan virulencia. Hillman, en el análisis del mito, yo lo voy a decir a mi estilo, que me gusta más. Entonces, yo le voy a decir, la imagen se tiene a sí misma. Querer quitar a la imagen o negar la imagen es quitar la vida misma. Oh, eso me salió hermoso, hermoso, hermoso. Toda la razón, toda la razón. Sí, o sea, la vida en ese sentido es precisamente el despliegue de las imágenes, de la fantasía como tal. Y bueno, para terminar el punto de la falacia naturalista, podríamos decir entonces que nosotros no podemos
no podemos comparar los fenómenos psicológicos tal como se nos presentan, no los podemos comparar con algo fuera de ellos, y menos con la naturaleza, porque la naturaleza al final y al cabo es una fantasía también, ¿no? La naturaleza, dice Hillman, ¿sí? Es donde el sueño, la fantasía y los síntomas están haciendo alma también, ¿no? Cuando nosotros aludimos a una de las tantas concepciones de lo que es la naturaleza, no nos damos cuenta de que esa misma concepción es una imagen que ve a través de nosotros y nosotros a través de ella empezamos a observar el mundo sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? Dice Hillman, la naturaleza adopta la cara del Dios que está determinado, de lo que vemos a través de nuestros puntos de vista subjetivos. Eso es muy curioso porque quiere decir que si cuando nosotros no somos conscientes o no reflexionamos sobre lo que vemos, acabamos siendo presa de aquello que no vemos, ¿sí? O más bien, acabamos siendo esclavos de aquello que vemos, de aquello a través de lo cual vemos, es el punto o el problema de los prejuicios y de las ideologías. Nos devoran estas imágenes. Son la imagen, si nosotros no le rendimos el tributo apropiado, es un Dios que acaba destruyéndonos. Sí, sí, y por eso, eh, mira, dice en relación a eso que vos estás diciendo, dice, la imagen en sí misma representa el cambio súbito de perspectiva entre la vida y la muerte, entre la realidad física y la realidad psíquica, entre la naturaleza y la imaginación. Exacto. Muy bien. Tremendo. Ahora, John, esto, es decir, esta situación nos lleva, según Hillman, a la construcción de tres tipos de falacias, ¿no? La primera es una falacia nomotética, ¿sí? Es decir, la interpretación de imágenes como si fueran leyes generales. Es decir, esto implica que cuando nosotros, eh, digamos, asumimos o vemos, por ejemplo, la imagen de un sueño, la fantasía que se nos presenta, nosotros la tendemos a eh, estructurar alrededor de una norma que parece ser aquella sobre la cual tendría que desarrollarse, lo cual no lo sabemos, porque como ya hemos dicho, la norma viene de afuera, la ley es algo que nosotros imponemos sobre la imagen, pero no nos preguntamos cuál es la propia ley de la imagen, cuál es la propia norma que el fenómeno, alrededor del cual el fenómeno se estructura. Nosotros tendríamos que aprender de los fenómenos sus reglas, sus normas, sus teorías, no nosotros imponerlas sobre los fenómenos. La otra falacia es la falacia normativa, ¿no? La falacia normativa eh, implica algo muy parecido, pero en cuanto a criterios idealizados, como si, como si esas imágenes tuvieran que subsumirse a ideales acerca de cuál es su propio funcionamiento, hacia dónde tienen que ir, ¿no? Cómo tienen que realizarse. Muchas veces las fantasías que nosotros, las imágenes que nosotros como psicólogos observamos, tienen esta propia naturaleza. Eh, el héroe, por ejemplo, dentro de la fantasía, siempre tiene que llegar a un punto, ¿sí? El arquetipo tiene que desarrollarse de cierta forma. El niño interior tiene que construirse de cierta manera. Es decir, todos estos elementos que aparecen en nosotros parece como si tuvieran que cumplir un papel determinado primero por el desarrollo narrativo que la cultura nos impone, que la cultura dominante en ese sentido nos impone. Sí, pero perdona que te interrumpa en relación a lo que vos estás diciendo, y son los mismos junguianos quienes normalizan el proceso arquetípico. Son quienes lo normalizan, lo autocompensan, lo mejoran, lo curan, le hacen cuanta cosa vos te puedas imaginar. Entonces, El psicólogo, John, en ese sentido, ya sabe lo que el fenómeno tiene que ser. Ya sabe claro, ya sabe lo que el síntoma tiene que, o sea, el síntoma tiene que cubrir ciertos procesos, ¿no? Es como, o sea, es como estas fantasías
campbellianas acerca del desarrollo del propio mito. El mito tiene que desarrollarse de esta manera nada más. Y el héroe es una figura que sigue estos pasos elementales, ¿no? El síntoma tiene que empezar de esta manera, o sea, se construyó de esta forma, tiene que seguir este camino y desemboca en la individuación del sujeto, ¿no? Es decir, al final nosotros ya sabemos, aunque digamos que no, ya sabemos cómo se va a desarrollar lo que tenemos enfrente. El otro, ya lo hemos encasillado en una teoría particular, en conceptos fijos y fríos que nos permiten poder entenderlo de manera muy sencilla, lo cual obviamente si somos realmente psicólogos no puede ser así, Sí, porque, muy bueno. porque otra vez, la imagen tiene todo lo que necesita en sí misma y por lo tanto su propio desarrollo ya está implícito en cómo se nos presenta. No tenemos que irnos ni afuera ni salirnos de la propia para poder entenderla. Lo que nos exige la imagen cuando se nos presenta, lo que nos exige el fenómeno, lo que nos exige el síntoma que está frente a nosotros en el consultorio, es que lo sigamos, es que vayamos atrás de él, es que encontremos cómo él nos norma a nosotros, cuál es la norma a través de la cual él nos guía hacia sí mismos, ¿sí? Esta fantasía específicamente implica que cada elemento psicológico tiene su propia estructura y por lo tanto su propia narrativa a través de la cual se va desarrollando por sí mismo. Es particular, es subjetivo, porque el fenómeno es un sujeto. ¿Sí? Nosotros no somos el único sujeto, estamos Sí. frente a otro sujeto. Y viene y tiene su propia conciencia, tiene su propia identidad, tiene su propia estructura. Y no nos Y referimos, eso es algo. sí, sí, no, adelante. Sí, y eso es algo que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención porque pensábamos entonces que realmente este yo, el que hace, es el que cuadra, el que organiza, el que funciona, es el que tiene que tener conciencia del síntoma, etcétera, etcétera, pero no nos está dando cuenta que cuando ya se nos impone un proceso, se nos impone una imagen, viene con su propia conciencia, viene con Exactamente. su propia identidad. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, entonces, dentro de la psicología junguiana clásica, entonces intentan normalizar, curar, alimentar el complejo con otras imágenes, que se mueva, que la psique siga, la energía libidinal siga su curso, etcétera, etcétera, pero pues, o sea, no se está atendiendo, es decir, lo que se está desplegando en la imagen misma y lo que ya con ella, y lo que ya viene con ella, que es a lo que hay como tal que prestarle atención. Es decir, de cómo se llega a una conciencia de ella misma y mirar ella cómo se va desplegando. Lo que pasa es que eso le exigiría al psicólogo junguiano estar en una posición de no querer ayudar, mejorar, cambiar, seguir, sino como ya no lo enseñaba Freud, que es decir, el sujeto de la psicología es analizar y comprender. La curación es un efecto colateral de ese proceso. Entonces, es decir, en la medida de que yo estoy en el proceso de comprensión, de atención, de reflexión sobre la imagen misma, ya estoy haciendo el trabajo. Ya si por medio de eso se cura, pero no es el objetivo que tiene que tener la imagen. El objetivo de la imagen no es curar, ya es como un efecto colateral y que nuestra función como tal, como psicólogos, es atender, reflexionar, es hacer alma en función de ese síntoma que se está dando ahí, de esa imagen que se me impone. Sí, 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 completamente, completamente. Además, también nos obliga a pensar esta relación entre el sujeto y el objeto. En la psicología y en todo el pensamiento occidental, John, asumimos que el sujeto es la persona. El sujeto siempre tiene que ser el individuo, ¿no? Es decir, el ser humano que ostenta a la conciencia como si fuera una propiedad suya. Pero lo que Hillman nos obliga a reflexionar es que el sujeto, como tú lo has dicho, cada fenómeno es un sujeto en particular, cada fenómeno tiene su propia conciencia y no es solamente que nosotros seamos un sujeto frente a otro sujeto,
es que el sujeto no es aquello que está abierto o que está eh, mm, presente frente a nosotros como tal, sino que el sujeto es el alma que se ve a sí misma a través de. Nosotros cuando decimos que estamos en un contexto cultural, cuando decimos que estamos en el alma o cuando decimos que estamos imbuidos o rodeados por la conciencia, eh, necesitamos asumir que cuando decimos eso, eh, eh, también implica que no somos realmente completa y completamente los sujetos. Ajá. Es decir, que hay un sujeto que no es una cosa, que no existe, que no es un elemento dentro del mundo, pero que implica, ¿sí?, la construcción de nuestra propia percepción del mundo. Ese sujeto se observa a través de nosotros, ¿sí?, en el síntoma, en el fenómeno, en la imagen que se presenta ante nosotros. Hay un sujeto viéndose a sí mismo, pero no somos nosotros. Para los antiguos, para los antiguos eh, pensadores, por ejemplo, antes de la Edad Media, ese sujeto era Dios. Dios se observa a través de sí mismo. Dios es la creación inmanente que se va estructurando dentro de la naturaleza y el mundo y que se estudia y se observa a sí mismo a través de nosotros. Bueno, eso implicaba una sustancia metafísica. ¿Cómo podríamos pensar esto sin recurrir a sustancias, sin recurrir a formas tangibles, ¿no?, a positividades? Tendríamos que pensarlo desde el punto de vista de Hillman como el proceso de la imaginación constante que se observa a sí mismo y que se recrea, y por lo tanto utiliza este mundo como el valle de Hacer Alma al que tanto alude. ¿No? Es algo muy, muy complejo en este sentido y muy interesante, pero precisamente nos obliga a replantear nuestra posición teórica ante esa situación. Sí, y a reflexionar y como a construir lo que realmente es hacer psicología y poder como de construir todo eso que nos han dado desde la universidad, desde todos autores que muchas veces tenemos que poner también a caldo, a reflexión y poder ver desde otra postura y una postura mucho más psicológica como la que nos propone Gilman, porque es precisamente lo que es el sujeto como tal de la psicología, que es atender el logos, es decir, el conocimiento del alma, lo que es estando en sí misma, que cual el ser humano no tiene nada que ver muchas veces en ese proceso. El alma sigue procesos que son inhumanos, que se nos imponen y que el ego no puede afectarlos a ellos, pero más, sin embargo, esos procesos sí pueden afectar al ego. Entonces, la creencia muchas veces entonces a esta connotación de la falacia naturalista es que puede afectar los procesos del alma, puede hasta incluso reducirlos, manejarlos, domarlos, hacer con ellos lo que quiera, que doblegarlos, que estén a mi servicio, pero no es en últimas instancias, no es más que precisamente como esa connotación de falsificación y de falacia, de pensar que realmente tenemos connotación y poder sobre todos esos procesos. Y si es así, podemos hacernos la siguiente pregunta, entonces, ¿por qué estamos tan deprimidos, tan ansiosos, con tantas crisis existenciales, con tantas enfermedades, con tantas morbidades a nivel psíquico? Sí, Podemos exactamente. preguntarnos eso. Si es así, entonces, ¿por qué no somos todos tan felices? Si fuera así tan sencillo, y hasta incluso mucho más, si la connotación de la falacia científica, en este caso del mismo naturalismo, tiene las respuestas a todo eso, entonces es muy fácil curarnos, ¿no? Sí, Gilman mismo tiene esa famosa entrevista que está vertida en un libro que tiene como título Tenemos 100 años de psicoterapia y el mundo va peor, ¿no? O sea, Sí. precisamente este esfuerzo de la terapia es un esfuerzo en términos junguianos por barrer la sombra, por eliminar todo aquello que nos parece a nosotros inmoral. Esa es la otra falacia, la falacia moralista.
nosotros asumimos que lo que no se mm, atiene a las propias normas específicas de nuestra cultura, entonces está mal, lo deforme está mal, lo que nos causa espanto, lo que nos causa horror o lo que va en contra de nuestro ser productivo está mal. Y por lo tanto, la psicología se ha construido como una destructora de la sombra del ser humano. Sabemos como junguianos que esta imagen de la sombra no podemos eliminarla, que cuando nosotros, digamos, tapamos con una mano o intentamos esconder el proceso de la sombra, todo lo demás emana surge y no nos permite salirnos de la influencia de lo oscuro, de la influencia de lo negado. Esto Sí, negado, sí. no, que igual te iba a decir que que la misma psicología junguiana dentro de sí misma tiene una sombra perversísima, grandísima. Empezando por eso. Ujú. Así es, exactamente. Bueno, en este sentido, entonces, la construcción de una psicología normal, John, es decir, una psicología basada en elementos que se deben llevar a cabo, en ideales a través de los cuales la conducta, los procesos psíquicos se tienen que subsumir, no es posible. No es posible, pero la psicología se ha intentado construir alrededor de esa situación y estamos los psicólogos o sea, los psicólogos funcionamos como normadores de las funciones sociales. Sí, 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 ¿no? O sea, sí, es que, me resuena tanto eso porque precisamente cuando leía el capítulo me llamaba tanto la atención eso porque somos normalizadores constantes. Haz esto en casa, si tienes, haz esto, haz lo uno, haz lo otro. Si tienes problema, entonces ve, sal, medita. Y uno, pues son connotaciones que, es decir, tienen una connotación que es exageradamente redentora, normalizadora y postasiadora, que uno pues como que realmente llama ahí es donde, porque muchas veces Gilma entonces ve como fracaso la psicología normal a la hora de poder pensar y reflexionar el fenómeno del alma, en reflexionar la misma patologización, porque ya no lo dice Gilman, entonces eso es muy berraco. Yo creo que sería muy buen terapeuta cognitivo-conductual. eh, al aludir precisamente a que hay una regla a la cual el fenómeno psicológico tiene que seguir, implica perder el fenómeno. El curarlo implica perder el fenómeno como tal. El tener nosotros la fantasía de querer mejorarlo es, tiene como contexto la idea de que yo sé hacia dónde tiene que dirigirse, yo sé lo que tiene que pasar. Y los psicólogos estamos muy embebidos por esa situación y por eso de repente muchas veces la sombra del poder en la psicología, si lo que Uwe Bullkrieg llama la destructividad dentro de la psicología, que es una forma del poder en psicoterapia, está muy presente como en el mundo de los psicólogos, ¿sí? Precisamente porque al querer nosotros normar y decir qué es lo que está bien y qué está mal en el mundo de la conducta, en el mundo de lo psicológico, híjoles, nos cargamos de una, Parecemos de- sacerdotes predicando, sí, sí, porque venimos a ver qué imágenes son buenas, qué malas, qué imágenes hay que cambiar, qué imágenes tenemos que normalizar, qué imágenes que tenemos que desechar. No hacemos que la imagen siga lo que tú quieres hacer. Como pastores dirigiendo ovejas, en este caso, digamos, de imágenes vengan a mí que yo las dirigiré. No así, no así. sí, exactamente, ¿no? Me Cuando salió nosotros, bueno ese dicho. paténtalo yo. Cuando, Sí, sí. cuando nosotros, cuando, precisamente cuando nosotros hacemos esto, John, como psicólogos, eh, lo que perdemos es la variedad, lo que perdemos es la complejidad y la profundidad del alma como la visión que nos permite poder entender la realidad.
Y, y en cuanto a fenómenos, por ejemplo, o sea, tú ya lo has dicho, ¿no? Y lo vemos cotidianamente en el mundo de lo psicológico. Los psicólogos nos las pasamos viendo y nos la pasamos dando consejos acerca de cómo tienen que ser las cosas. Una de las normas dentro de la psicoterapia, John, es el psicoterapeuta no tiene que dar consejos, pero realmente esto nunca lo actuamos, todo el tiempo damos consejos. Todo el tiempo damos consejos de cómo tienen que ser las cosas, aunque pretendamos no dar consejos, damos consejos. El matrimonio tiene que desarrollarse de esta manera. El cuidado de los hijos tiene que ser de esta forma en particular. El niño tiene que hablar bajo estas prerrogativas. El niño tiene que comportarse bajo esta situación. Si tú quieres tener hijos, tienes que haber, digamos, ser una pareja responsable, bla, bla, bla. Si quieres, ¿cómo se llama? Educar a tu perro de una forma particular, tienes que ser una persona como tal. Es decir, estamos llenos de ideales que se nos imponen desde afuera acerca de cómo tenemos que desarrollarnos, qué tenemos que hacer. Y John, si nosotros vemos el mundo tal como es, si nosotros como psicólogos salimos de nuestro cascarón teórico, de la academia, de nuestros libros de autoayuda, y vemos a las cosas tal como son, lo primero que observamos es que nada sigue una norma particular. Es decir, los matrimonios son tan variados como puede ser, digamos, o sea, cada pareja es un universo en particular. Cada paternidad es una situación subjetiva que nos obliga, que nos impide, digamos, reducirla a elementos estructurales. O sea, no hay una norma realmente en el comportamiento humano ni en su conducta, y menos en las fantasías que se van estructurando, porque ya habíamos dicho nosotros, cada una de ellas tiene su propia norma dentro de sí misma. ¿Sí? Y si a una pareja, por ejemplo, en terapia de pareja, algo le funciona o algo le pasa, la otra es completamente distinta y le va a funcionar algo completamente diferente. E incluso si yo utilizo algo que le sucedió a esta pareja simplemente porque se parece a la otra, entonces en ese momento yo ya estoy negando la individualidad de la pareja como un fenómeno psicológico. Sí, y eso que dentro de una misma pareja también hay connotaciones también a nivel imaginal que son completamente diferentes. Es decir, dentro de una imagen, es decir, dentro de la imagen pareja también están otras imágenes dentro. Eso también es muy particular y es realmente lo que hay que atender. Entonces, cuando uno escucha a los terapeutas de pareja, no, tienes que seguir estas normas, escuchar atentamente, vivir, darle cariño, afecto, a la otra también. Entonces, son dictando como sacerdotes en el púlpito cómo se debe vivir o cómo se debe qué hacer. O sea, entonces eso es algo que realmente lleva como a el fracaso de la psicología normal en poder comprender el fenómeno psicológico y por eso nunca lo va a normalizar. Por eso nunca lo va a normalizar, lo va a lograr atrapar, porque independientemente de todas sus estratagemas y connotaciones materialistas, naturalistas, no va a ser capaz de atraparlo. ¿Sabe qué es lo único? Es más, cuando el fenómeno psicológico o la imagen avasalla al psicólogo, la denuncia, la niega, estamos llenos de enfermedades, hay que poner más cuidado de tanta ansiedad, de tanta crisis existencial, etcétera, etcétera. Parecemos pregoneros en función de lo que se está desarrollando en la imagen. Y cuando ella nos avasalla, inmediatamente la denunciamos, la queremos rechazar y la queremos hacer más o menos como poniendo la metáfora eh, de Giordano Bruno, que queman ahí pues por pensar diferente. Lo mismo pasa con la imagen que se nos va imponiendo. Estar ahí, qué mala, entonces la exorcizamos, terapia cognitiva conductual, terapia sistémica, venga, metámosla bajo la forma, desarrolla tu potencial humano, no tienes por estar triste, sé feliz, psicología positiva. Entonces, todas esas son formas de negar a la imagen y una denuncia constante de que frente a lo psicológico aún no sabemos
qué hacer. Y nunca vamos a saber qué hacer. Y voy a citar a Gigerich. Es como pretender que vamos a ser capaces de levantar la serpiente de Midgard como si nada. Y es imposible. Perdón, el gato de Uber. Siempre confundo. Ok, sí, ya, ahí ya nos volamos a un elemento completamente este, diferente, ¿no? Y tendríamos que analizarlo más. Pero sí, sí, John, tienes completamente la razón. Ahora, ya para terminar, porque, bueno, ya se nos alargó esta situación. Yo pensé que íbamos a ver el Ay, tema sí. que íbamos a alcanzar el de la alquimia y el arte de la memoria, No lo alcanzamos, no lo alcanzamos, no lo pero no. alcanzamos. Pero bueno, a lo mejor podemos cerrar con esto, John. Aún la búsqueda de una norma, la búsqueda de reglas que a través de los cuales nosotros podamos medir el fenómeno, también son una fantasía. Y como fantasía, también tienen su propio valor, porque eh, es muy diferente si nosotros asumimos que imponemos la regla a si asumimos que la regla se nos impone a nosotros. Es decir, que la fantasía de la regla nos ayuda a poder entender y comparar a las imágenes en particular. Porque la regla precisamente lo que nos permite es tener dos visiones de un mismo fenómeno. ¿Sí? Entonces ya no solamente tenemos ahí, en ese sentido, o sea, la regla ya no reduce al fenómeno si lo vemos de esa forma, sino al contrario, la regla multiplica el fenómeno. Y en el ámbito de la imaginación, la multiplicación es la regla, ¿no? Sí, bueno, a todas las personas que nos estuvieron acompañando en esta noche, en este Facebook Live, muchísimas gracias. Recuerde que en el Instituto Eleusis toda la semana tenemos diferentes actividades. Roberto Beco tiene el grupo de estudio de la obra completa de Jung en el matutino y también en la noche. Los días miércoles, yo el día jueves estoy dando el curso de Jung aplicado a la vida cotidiana. Los días sábados tenemos entrevistas con grandes eruditos o conocedores a profundidad de la obra junguiana, postjunguiana y también otros referentes de la psicología transpersonal. Entonces, para que estén atentos a todas las actividades que tenemos en el Instituto Eleusis. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta el próximo martes, nos vemos.